Bendice a cada hermano que está aquí presente y a los que están en camino. Gracias por tu día santo, tu día maravilloso, Señor, que venimos para alabar y escuchar, Señor, tu palabra. En esta mañana te pedimos que nos hables nuestra mente y nuestro corazón para entender tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Esta mañana me levanté temprano y escribí algo, ¿no? A mí me gusta mucho escribir. Una vez escribí un artículo y me emocioné tanto que ese artículo fue publicado en la Basic Press. Ahí lo tengo en la revista Adventista, salió ahí. Su servidor estaba emocionado porque se publicó algo. Y me gusta escribir. Y esta mañana yo escribí un párrafo. No está jalando esto, un segundo. Estaba apagado el aire. Pero siempre calor. Ok, estaba meditando y escribí este párrafo pequeño. ¿Qué dice? Muchos hombres con recursos invierten su dinero y su inteligencia en busca de vanidades, en algo que perece. Sin embargo, Dios nos llama a invertir nuestro dinero en la busca de algo. ¿Qué pasó con estos hombres que se murieron? 5 personas murieron. ¿Alguien vio esa noticia? ¿Alguien escuchó esa noticia? 5 personas. Yo estaba meditando cuando vi la imagen, pegué la imagen allí del Titanic. Estaba yendo a buscar o a ver el Titanic. Y escribí esto: muchos hombres con sus recursos, estas personas, hermanos, tenían bastante dinero. Estuvo dispuesto a pagar $250,000 para ver al Titanic, ¿verdad? Wow. Invirtieron ahí su dinero, su inteligencia. ¿Por qué le puse inteligencia yo? Porque allí dentro de uno de los pasajeros estaba un científico. Ahí estaba un científico ahí. El que iba al frente, el que iba como piloteando, aunque no tenía timón, pero iba ahí viendo las cosas. En busca de vanidades, en algo que perece, hermanos. Sin embargo, Dios nos llama a invertir nuestro dinero en la busca de algo. Mira, por eso que Elena G. White escribió este hermoso párrafo que dice allí. Mira, en ese sumergible iba un científico. Pero el espíritu de profecía, hermano Abel, hermana Gloria, nos dice: ¿tú quieres ser un científico? Lo puedes ser. Podemos superar a Albert Einstein, podemos superar a Pitágoras, podemos superar a muchos hombres famosos en este mundo. Pero si tú quieres ser famoso y ser un científico, ¿qué es lo que debemos hacer? ¿Qué dice el espíritu de profecía? ¿Qué dice? La salvación de las almas. La más alta de todas las ciencias, hermanos. La más alta de todas las ciencias, imagínense. ¿Es la qué? Salvar almas. Es la de salvar almas, hermanos. Cuando tú y yo entendamos qué es la verdadera ciencia, vamos a llenar este templo. No va a estar vacío, vamos a llenar. ¿Quieres ser científico? No para que vayas al fondo del mar como ahí fallecieron muchas personas. Sí, hermano. Yo pienso que el asunto aquí, hermanos, es que hemos dejado
de clamar por la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Recuerden que en la palabra de Dios dice no con espíritu, no con ejército, con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová. Cuando el Espíritu de Dios se mueve entre nosotros, se van a ver cosas maravillosas. Amén. Gracias, hermano. Se me que me estaba olvidando, porque estoy grabando el video, porque siempre bajo en YouTube y bajo en Facebook los videos que comparto del seminario. Este seminario no lo he compartido en ningún lugar y por eso quiero compartir quiero grabar el sonido también, que se escuche bien. Entonces, para aquellas personas que no vieron, bueno, esto lo voy a hacer para el video, lo voy a repetir otra vez. Decía que esta mañana yo, cuando me desperté, vi esa imagen y escribí este párrafo que dice: muchos hombres con recursos invierten su dinero y su inteligencia en busca de vanidades, como estas 5 personas que murieron. Imagínense, pagaron más de $1 millón entre los 5. ¿Pero para qué? Para satisfacer su curiosidad de ver ese barco hundido ahí, ¿no? Entonces utilizaron su inteligencia en busca de vanidades, en algo que perece. Sin embargo, Dios nos llama a invertir nuestro dinero en busca de almas. Hermanos, ¿cuánto dinero tienes en tu cuenta de banco? No te voy a decir cuánto, no me digas la respuesta, porque sé que tienes mucho. No, hermanos, invertamos ese dinero para la obra de Dios y ganar almas. Por eso que Elena G. de White escribió este precioso párrafo que dice de la siguiente manera: la más alta de todas las ciencias es la de salvar ¿qué? Almas. Que más no lo leí esa parte, dice allí: la mayor obra a la cual pueden aspirar los seres humanos es la de conversión. ¿Es la de ir a ver el Titanic? No, hermanos, es de salvar almas. Almas. Dice así, es la de conversión, de la conversión de los santos a los pecadores. Y vamos a ver, la pregunta de esta mañana es: hermano Jorge, ¿cómo puedo yo ganar alma para Cristo? ¿Qué debo hacer? Vamos a ver 5 pasos que Jesús hizo para transformar el mundo por completo. Lo utilizó 5 pasos, vamos a ver. Me gusta mucho este texto. Yo creo que el primer paso, eso no lo escribí, pero es importante, hermano José, ser hombres espirituales para ganar almas para Cristo. De lo contrario no va a pasar nada. Por eso que dice Jeremías 29, 12, 13, en esos días, cuando oren, los escucharéis, Dios, qué lindo. Necesitamos orar. Si me buscan de todo, ¿qué? De todo corazón. ¿Y cómo buscar de todo corazón? ¿Qué pasa cuando una persona busca de todo corazón y busca al Señor? Va a ser un hombre espiritual, porque Dios le va a hablar. Podrán encontrarme. Qué lindo es encontrarse con Dios, mis hermanos. Y eso no es parte del paso, pero es importante buscar a Dios. Aquí está. Mira que dice: solo el método de Cristo será el que dará éxito para llegar a la gente. ¿Solo qué? El método de mi sabiduría, el método de hermano José, hermano Abel, el método de hermano Belma. No, ese método no funciona, el método de hermano José no funciona, solo el método de Cristo. Pero ¿cuál es ese método? Eso vamos a ver hoy. Dice aquí: solo el método de Cristo será el que dará éxito para llegar ¿a quién? A la gente. El Salvador trataba con los hombres con quien decía, ahí están los 5 pasos, El Salvador trataba con los hombres como quien deseaba hacerles bien, les mostraba simpatía, atendía sus necesidades y se ganaba su confianza. Entonces le decía: sígueme. Nosotros no podemos, hermanos, invitar a la gente a la iglesia si nosotros no seguimos el paso de Cristo. Aquí está. ¿Cómo ganar almas para Cristo?
Ahí está. Ese párrafo que leímos está allí. ¿Qué dice el primero? Jesús trataba. Ese es el primero. O sea, se relacionaba, se mezclaba y convivía con la gente. No podemos nosotros crecer la iglesia si nosotros no hagamos convivencia. Es importante la convivencia. Es importante relacionarse con la gente. Es importante mezclarse con la gente, porque eso hacía Jesús. Jesús trataba. Eso dice allí el Espíritu de Profecía. Jesús trataba. En otras palabras, convivía con la gente, hermanos. Qué lindo. Me acuerdo que una vez llegó a la iglesia de Odessa un hermano en bicicleta. Yo recuerdo claramente. Y ese día que llegó, fue la primera vez que él llegó, y yo le vi. Fácil reconocer porque es morenito, moreno, de Guatemala. Y le invité ese día a la casa. ¿Por qué? Porque yo quería ganarme su confianza. Este hermano hasta ahora sigue en la iglesia, hace 4 años, hasta ahora sigue en la iglesia. Y un día me dijo a mí: si lo que tú hiciste conmigo, llevarme a casa para comer, me impactó. Entonces, ¿y por qué yo llevaba? Porque yo quería tratar con él. Jesús hacía eso. Segundo paso, le deseaba su bien. ¿Se acuerdan cuando Jesús hacía la famosa pregunta que decía: ¿quieres ser salvo? ¿Verdad? ¿O quieres ser sano? Quería el bien de esa persona. Así, mis hermanos, tú debes desear. Un día, por ejemplo, yo estaba de misionero en Lobo, en otra ciudad, y un hermano me decía: mira, no traigas gente que tengan tatuajes. Wow, qué feo. No traigas gente que tenga tatuajes. Así, me dio pena mucho eso, que me dijera así. Hermanos, hay que desear bien a las personas, no importa cómo están, no importa cómo vienen. Jesús hacía eso. ¿Acaso Jesús lo echó a la mujer, a la prostituta que vino? Le dijo: no, tú no puedes entrar. Es que a veces, hermano, nosotros nos fijamos en los tatuajes que las personas traen, pero Dios se fija en los tatuajes de pecado que traemos dentro de nosotros y no son visibles a los ojos humanos. Ellos se pintan todo, pero es visible a los ojos humanos. Pero lo que nosotros hacemos, nadie lo ve. Pero aquel que está ahí arriba, ese sí, clarito, ve todos los tatuajes de manchas que traemos nosotros. Y no son manchas de honra y gloria para Dios. Exacto, gracias, hermano. Tercer lugar, ¿qué más? Les mostraba simpatía. Que a veces es difícil, a veces esta parte, ¿verdad? Mostrar simpatía. ¿Se acuerdan que Daniel dijo: Señor, ayúdame para caerme bien a la gente? A veces es muy difícil caer bien a la gente, no todos lo vamos a caer bien. Pero Jesús sí era el maestro de los maestros que mostraba simpatía. ¿Qué hacía? Les hacía sentir que los comprendía. Hermano, qué importante. Qué importante es comprender a la gente, ¿no? A veces, alguien me dijo una vez, uno que salió de la droga, un muchacho que dijo: mira, si tú tienes a alguien ahí que está batallando con la droga, con algún vicio, preséntame, porque yo puedo ir con él, porque yo entiendo, lo voy a entender a él, porque yo estaba en ese mundo. Hermano, es importante. Es mostrar simpatía, es comprender a las personas. Ese es el método que funciona, hermanos, hermano José. Ese es el método que funciona para ganar almas para Cristo. Para la primera, Jesús trataba, le deseaba su bien, le mostraba simpatía. ¿Qué más? El cuarto es: atendía sus necesidades físicas, mentales y espirituales. Mira, ayer, por ejemplo, cuando fuimos a visitar al dueño del restaurante, Sergio, pues tiene un gran restaurante allá, bastante gente llega, pero en estos días dicen que le fue muy mal, y le vendimos libros, una colección de libros. Curioso, me dice: mira, te puedo dar un down, pero no te puedo dar nada, ahorita no tengo, apenas tengo en mi cuenta nomás $16, el dueño del restaurante. Hermanos,
A ese tipo de personas hay que atender sus necesidades. ¿Y cómo podemos atender sus necesidades físicas? Santiago es bien claro, Santiago dice bien claro, tú no puedes decir a la persona, Dios te bendiga, y tiene hambre y le dejas ir así como está. Eso dice que no sirve, dice Santiago, que la fe sin obras está muerta. Hermanos, físicamente hay que atender a las personas, mentales. Y sí, Sergio estaba sufriendo de problemas de estrés. Él dijo que estaba estresado y estaba en depresión, el dueño del restaurante. Hay que atender a la gente, hermanos. Hay gente que sufre mucho. Aún del pueblo de Dios también sufrimos, eso no quiere decir, pero hermano, cuando tú ayudes a esas personas, le estás atendiendo sus necesidades y espirituales. Miren, por ejemplo, Jesús un día cuando se encontró con la mujer que sangraba, bastante tiempo estaba enferma. ¿Qué hizo Jesús? Lo atendió sus necesidades. Ese es el método que funciona, hermanos, para ganar almas. Y por último, ganaba su confianza. Los hacían sus amigos. Eso yo digo siempre. Por eso que es importante. Por eso yo quise capacitar aquí a todos para ver cómo ganar almas para Cristo. Porque si yo no voy a la puerta y le digo, mira, ¿quieres estudiar la Biblia conmigo? La gente, todo, ¿verdad? Un mes que estamos trabajando acá en la puerta, la gente dice, no quiere. La gente no quiere. Entonces, ¿qué debemos hacer? Utilizar el método de Cristo, hermano. Por eso que yo estoy aplicando esto. Por ejemplo, a uno que juega soccer ahí, Enrique se llama. Y yo a Enrique no le voy a decir, voy a estudiar la Biblia contigo, no, simplemente me invitó para ir a jugar soccer y hacerme amigo de él. Ahí recién le voy a invitar a la iglesia, de otra manera la gente no quiere. Entonces, ganarse su confianza, ser amigos de él. ¿Verdad, hermana Rosario? Es más fácil invitar a un amigo, ¿verdad? Y es más difícil que te diga no. Persona que nunca te conoció, nunca la conociste y le invitas a la iglesia, no va a creer. Bien, esta semana que pasó, encontramos a Ingrid. Ingrid salió de la iglesia, se fue de su iglesia porque vio algo malo en su pastor. Eso por andarse fijando, ¿verdad? La gente. No confiemos, hermano, en pastores, los líderes. Porque si un día se te hace mal, te vas a decepcionar. Y esta hermana estaba ahí en su casa, yo fui a la iglesia. Le hablé de la iglesia adventista, le hablé para que venga acá, como que hizo huir los ojos, no quiso. ¿Por qué no quiso? Porque no era su amigo. Simplemente lo visité esa hora, pero no quiso saber nada de Dios. Estaba bien desanimado. Hermano, hay que ganarse la confianza de la gente. Jesús trataba con la gente, deseaba su bien, les mostraba simpatía, atendía sus necesidades, ganaba su confianza. Si nosotros no hacemos uno de ellos, no lo vamos a lograr, difícilmente. Cuando nosotros logramos los 5 métodos que Jesús utilizó, entonces recién puede decirle a la gente, ¿qué es lo que pasa? Le decía, sígueme. Su objetivo no era solo hacer amistad, sino elevarlos a una esfera más elevada, o sea, hacerlos cristianos. Ese era su objetivo de Jesús. Eso era su objetivo, hacerlos cristianos, hacerlos parte de la familia del pueblo. Hacerlos adventistas. Mira, Juan 14, 1, 6, la promesa de su segunda venida es llamada bienaventurada esperanza. Qué lindo decir a la persona, con mi esposa me gusta mucho cuando vamos juntos ahí, siempre dice la gente, mira, Cristo viene pronto. Cuando tú dices esa palabra, Cristo viene pronto, la gente como que quiere escuchar de Dios, Cristo viene pronto. Es bueno decirlo de que la esperanza de que Cristo viene pronto. Todo cristiano se convierte en un adventista, pues espera la venida de su Señor. Esto no tiene mucha relación con el tema, pero le puse allí porque me encanta esa figurita. Cuando eres viejo en el Evangelio, pero sigues comportándote como niño. Meditemos en esa frase. Hay un detalle, hermano, que a veces nos pasamos por alto. Es muy fácil decir la palabra cristiano, ¿me entiendes? Y nos, digamos, nos enorgullecemos de llamarnos cristianos. Los discípulos no se le llamaron cristianos a ellos, le llamaron cristianos los que los vieron a ellos, los que le oyeron a ellos, ¿me entiendes? No los discípulos iban gritando, soy cristiano, no.
Porque la verdadera palabra de cristiano es vivir como Cristo. Amén. Amén. Y de eso, en mí, yo hablo por mí, hace mucho que falta para que yo refleje eso que Cristo es. El método. ¿Entiendes? Entonces necesitamos invitar a Jesús a nuestra vida. Yo gracias a Dios tengo una mujer que a veces como que suena molesto, ¿verdad? Que te estén insistiendo en las cosas de Dios, hermano. Pero miren nomás lo que sucedió con estos hombres. A veces somos así nosotros, invertimos en esto, en lo otro, pero en Dios no pasamos tiempo con Él. Entonces, ¿qué protección tenemos? Estamos navegando en un aparato de esos que cualquier presión lo desplata. ¿Verdad? Así es. Mira que dice Elena G. de Guay en este hermoso párrafo. En todas partes hay tendencia, eso es el ser humano. Tendemos siempre a hacer lo que uno quiere. En todas partes hay tendencia a reemplazar el esfuerzo individual por la obra de las organizaciones. Sí entiende lo que quiere decir ella, ¿verdad? O sea, pensar, no, vamos a crecer esta iglesia grandota, que sea grande. Hermanos, eso es bueno, pero es mejor dividir los grupos, dividir la iglesia, pero no una división negativa, sino positiva. La sabiduría humana tiende a la consolidación. ¿A qué más? A la centralización. Todo aquí, todo en ese lugar. A crear grandes iglesias e instituciones. Muchos dejan a las instituciones y organizaciones en la tarea de practicar la beneficencia. Se eximen del contacto con el mundo y sus corazones se enfrían. Eso dice ella. Se absorben en sí mismos y se incapacitan para recibir impresiones. El amor a Dios y a los hombres desaparece de su alma. Generalmente pasa esto cuando hay una iglesia grandota. Es que hay un detalle, hermano. El fabricar una iglesia es material, el llenarla es espiritual. Y es ahí donde está la fe. Ahí es el problema interesante. Muy diferente, ¿verdad? Llenarlo con la espiritual y todo esto. Gracias, hermano. Bueno, vamos terminando. Cuando tiene un contacto misionero, es una pregunta para cada uno de nosotros. Cuando usted tiene un contacto misionero, ¿qué tema le es más fácil hablar? ¿Cuál, hermano? ¿Cuál es el tema más que más le gusta hablar? Cuando tiene un contacto misionero. ¿Le habla del sábado? ¿La alimentación? ¿El sacrificio de Cristo o el amor de Cristo? Yo creo que las dos últimas, hermanos, son las muy importantes. Las dos últimas, porque cuando nosotros le hablamos del sacrificio de Cristo, toda persona sabe del sacrificio de Cristo, hermano. Y del amor de Cristo también todos saben. Pero hay un detalle cuando le hablas de la alimentación. Si nosotros que somos cristianos tenemos problemas con la alimentación, pues ¿cómo le vamos a hablar de la alimentación a uno que no conoce nada del régimen, verdad? Amén. Ahora, el sábado también. Sabemos que el sábado es la piedra de toque que distinguirá al pueblo de Dios y a los que no son del pueblo de Dios. Pero al que no conoce nada, esta semana estaban trabajando mi esposa y yo y empezamos a hablar pues, del Señor. Y les pregunto a ellos, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes leen la Biblia? Todas son católicas. Y ninguna de ellas dijo, yo no leo la Biblia. Wow. Entonces, ¿cómo van a saber si no leen la palabra de Dios? Y yo les citaba San Juan 5:39 y decía, mire lo que dice la palabra de Dios. Que escudriñemos las Escrituras porque a vosotros para que no haya tenido tema. Y si queremos un testimonio de Cristo, la Biblia lo tiene. Pero nadie la quiere leer, ¿no? Es cierto, es cierto. Así que ese es el método que podemos utilizar, hablar del amor de Cristo. Y después viene el sábado, ¿no? La alimentación. La alimentación podemos utilizar como un gancho para, como nosotros estamos haciendo aquí en este pueblo. Vamos hablando de salud y después de la salud le hablamos de Cristo. Muy importante, porque a veces cuando vamos como misioneros, como estudiantes de la Biblia, siempre nos confunden como los testigos de Jehová. Y hay un detalle que pasa, hermano.
Esto es igual como cuando usted empieza a enamorar a una mujer. Ah, interesante, ¿Okay? hermano. ¿Por qué? Porque usted no le va a hablar el primer día o el segundo día o El matrimonio, ¿verdad? matrimonio. Ella tiene que ser ganada para que pueda confiar en usted. Y no como le ¿me entiendes? Exacto, un punto, hermano. Gracias. Es así, hay que hacer que la persona se enamore de Cristo para que luego haga su compromiso con el Señor. Exacto, excelente, hermano. Gracias por el aporte ahí. Método tradicional. Mira, el método tradicional que a veces nos equivocamos es esto. Mira. ¿El método del ser humano o el método de Cristo? ¿Cuál sería mejor? ¿Cómo hacemos a veces nosotros y eso es negativo, eso es malo? No hagamos eso, hermanos. Acercamiento agresivo. No, pues. Esto debemos hacer, acercamiento progresivo. Progresivo. El acercamiento agresivo es cuando una persona llega, no, ustedes si no creen en esto se van a ir al infierno. Ese es agresivo. Eso es agresividad. Gracias, hermano. O atacar a una religión, ¿me entiendes? Exacto. No Claro. debemos atacar a ninguna religión. ¿Por qué, hermano? Porque por medio de todas esas religiones las personas están conociendo la palabra de Dios. Después ellos entenderán y buscarán la verdad, ¿me entiendes? Para ser libres. ¿Cómo hacer el método tradicional? Énfasis doctrinal. Oh, el sábado, si no va el sábado te van a perder. Yeah. No, debemos hacer énfasis personal. O sea, ayudarles sus necesidades en esa parte, cuidarles, atenderles. Por ejemplo, gracias hermana Rosaida por presentarnos a Yasmín. A Yasmín, mi esposa, esta semana que pasó, como ella no sabe manejar, mi esposa le enseñó a manejar. Y les llevó al parque, estaba usted vio el libro, hermana. Esa es la forma. Esa es la forma. Eso es interesante por la necesidad de la persona. Entonces, cuando un día mi esposa dice, vamos a la iglesia, porque ella no quiere, tiene miedo a la iglesia porque es bien católica, bien católica. Nosotros Entonces, le quitamos ahora, pero dijo que estaba cansado. Cansado, ¿ves? Ya, va a haber muchas obsesiones. Pero va a llegar el tiempo, hermana. Hay que ganar esa amistad, hay que ayudarle en su necesidad, como hizo Jesús. Entonces, ese es énfasis personal. ¿Qué más? ¿Qué hace el hombre tradicional? Busca convencer. Ok, yo voy a textear aquí para darle duro con respecto al santuario, todo cosas que a veces hacemos mal. Tratamos de convencer a la gente. No, hermano, el Espíritu Santo es el que convence. Busca convertir su corazón duro. Eso sí es Jesús. ¿Qué es el método tradicional último? Cristiano es legalista. Wow. Esos son muy legalistas, ¿no? Pensamos que una persona tiene que vestirse bien para que esté aquí. No, hermanos. Primero tiene que ser cristianismo vibrante. Hay gente que viene y no sabe lo que está vistiendo o cómo se ve su personal, su forma de ser. Hay que ser cristianismo vibrante. Y esos son los métodos contrarios, ¿no? Los contrastes que hacen entre Cristo y lo que hacemos a veces nosotros, errores. Esto es bien lindo, hermanos. Uno de los métodos que debemos utilizar es eso. ¿Puedo orar por ti? Hermano, cuando eso a veces yo pronuncio en la casa, cuando vamos así con la gente que se... Porque un colportor tiene que analizar a la gente. A veces sale gente muy como asustado. ¿Quién es esta muchacha que está tocando la puerta? Entonces yo sé cómo decir, ¿puedo orar por ti? Venimos a orar por ti. Cuando dices eso, ese hombre, ese animal, digo, ¿no? Porque a veces son como animal, me trataron así, me quisieron ahorcar un hombre que yo fui a comportar. Bueno, cuando tú dices, yo quiero orar por ti, esa persona se vuelve más sensible. Cristo, nuestro ejemplo, se dirigía al monte de los olivos, allí en medio de los árboles que le soportaban, pasaba toda la noche en oración, hermanos. Eso debemos hacer. Mi esposa y yo hemos motivado aquí el grupo para orar todos los días por las redes sociales, por el Zoom. Ahorita ya cortamos 3 días, estamos ahora, pero lo hacíamos, ya estamos en el capítulo 13, ¿no? 16. Hermanos, y es una bendición leer ese libro de la oración de Elena Jeremiah. Si alguien quiere seguirnos, pues puede nada más entrar a las 5:30. 5:30 de la mañana, hermanos. La oración es importante. Cuando uno ora, va a haber el largo trabajo. ¿Por qué pongo aquí la oración? Porque, para terminar, desde 2016 hasta 2022 pertenecemos a la iglesia de Odessa. Y durante esos 5 años
Yo y mi esposa, los hermanos, los ancianos, el pastor, hemos trabajado haciendo campañas, haciendo obra misionera, grupos pequeños en la iglesia, hermanos, y yo me había olvidado por completo cuántas almas habíamos ganado durante ese tiempo. Y esta mañana yo, yendo a la computadora, conté, pero casi llegamos 40 personas. Llegamos más de 36 personas. Y voy a mostrar fotos aquí. Testimonio de bautismo, desde el 2016 hasta el 2022, el año pasado. En el 2017 todavía no tenía cargos, pero en el 2018 me dieron el cargo del ministerio personal. Ahí empecé a trabajar con los hermanos, con los ancianos, repartir libros en las calles, hacer grupos pequeños. En esa iglesia de Odessa no había muchos grupos pequeños, pero mi esposa y yo oramos para formar grupos pequeños. Y 25 personas conté. En el mundo hay 22 millones de adventistas. Gloria a Dios que de la iglesia adventista de Odessa se bautizaron 35. Aquí vemos a este muchachón que ha sido un amigo de nosotros. Primero fue mi amigo, por eso que se animó a bautizarse, Reisel, en cubano, en el 2018. Nos ganamos con él, ahí está mi esposa cantando, él se bautizó. Y eso fue la iglesia antigua. Vemos a Reisel que se bautizó y nos emocionó mucho. Estudié con él a Fe de Jesús. No terminé todo, pero él se entregó a Cristo en el 2018. Después recordemos siempre, hermanos, el que gana alma, dice Proverbio, ¿qué es? Es sabio. Es sabio. Wow, ¿tú quieres ser sabio? Gana alma. Ellos también me verán en las redes sociales, porque siempre ellos están poniendo like o las transmisiones. Esta es la familia Rodríguez. En una campaña ellos entregaron su vida a Cristo. Toda la familia, hermanos, niñitos, la esposa y todo. Y en su casa ahora hay grupos pequeños. Amén. Hasta ahorita. Ellos se bautizaron. Armando y Tania extrañamos bastante porque ellos siempre nos trataron súper bien. Así que si ven el video, saludos Tania y Armando, la familia Rodríguez. Después ellos fueron bautizados en el 2019 por las campañas que se han realizado ahí, la importancia de la campaña. Y en ese bautismo se bautizaron 12 personas, ahí no están todos, 12 personas se bautizaron ahí en el 2019. Ahí está Armando, ahí está Tania, mucho más del pastor Caleb, que vino de Nueva York, lo trajimos para predicar. Es importante las campañas si uno quiere ganar a Cristo. Y hay que invertir también. Ahí faltan 2 personas más, pero se bautizaron 12, todos ellos están ahí. Fueron bautizados. Después conocimos a Julio. Julio estaba separado de la iglesia, llegó a Odessa. Le invitamos al grupo pequeño, le gustó la forma de los hermanos que lo trataron. Él se bautizó en ese mismo año, 2020. Después conocimos también a Brian. Brian vino de Houston. En el trabajo lo conocimos, en el grupo pequeño se unió, trajo a su amigo Lázaro, de Carísimo Lázaro, se llama Adolfo. Adolfo ya son diáconos en la iglesia de Houston Love. Brian también, son muy activos en la iglesia. No quedaron en Odessa, se fueron a Houston, ahí se fueron a ser miembros. Y son muy activos en la iglesia hasta ahorita. Ellos no dejaron la iglesia. Hermanos, fruto de la oración también. Esta familia también en el 2021, en un retiro campestre que realizamos con mi esposa en Morracha, ellos entregaron su vida a Cristo Jesús también. Toda la familia Ríos. Si están viendo el video también, saludos, un fuerte abrazo a ellos. Papá, los hijos y otro hijo de tu hermana. Se bautizó también ahí en ese campamento. Ahí está el pastor, está el que traímos para predicar, es mi compañero, que está acá al lado del pastor del Color Azul. Quiere venir a predicar aquí en Odessa, en esta iglesita, me está diciendo, quiere apoyarte un sábado a predicar un sermón. Vamos a ver si puede venir. Vive en Wisconsin. Y ahí le invitamos y se bautizamos 7 personas en ese año. Y después traímos al pastor a la conferencia, también trajo, y trabajamos mucho para
para que la gente se entregara. Ahí también se entregaron 11 personas con el pastor Quiñones, 11 bautizos. ¿Y cómo se ganan esas personas? Haciendo amigos y pasando mucho tiempo también. Le digo a mi esposo, 3 meses venimos acá de misionero, es muy poquito, y pasa tiempo para que forma grupos pequeños, capacitaciones, ayudas, ministerios. Ahí se bautizaron también muchas personas. Ahí yo no tengo fotos de los bautizados, porque ahí se bautizó una persona, eso lo va a cortar, familia de unos hijos que tenían muchos recursos en la iglesia católica. Ellos no querían salir en la foto en ninguna parte. Ellos nos pidieron desde que llegaron a ese lugar, pero no nos toman nada de foto, no quiero que mis hijos vean esto, porque si no nos van a sacar de esa organización. Que ellos son los meros que gobiernan la iglesia católica, y la mamá de ellos se bautizaron en esa campaña. No querían nada de foto, no querían nada de eso. Y por eso que incluso los que se bautizaron no se podía tomar mucho, porque era una persona muy conocida, muy importante en Odessa, la familia Chapas. Entonces, eso es todo, mis hermanos. Que Dios nos ayude a poder sembrar, a poder trabajar, a poder hacer reunión misionera, utilizar el método de Cristo. Ese método, las 40 personas, son más 40 personas, yo me acuerdo, se ganaron porque utilizamos el método de Cristo. No utilizamos así, no. Primero ganamos la confianza, la ayudábamos, teníamos comidas, o a veces cocinamos al hermano y íbamos a dar comida, y ahí se ganaba la gente. Así se hizo, así se ganó 35 almas o 40 almas durante esos 5 años. Hermanos, Dios puede hacer milagros, como lo hizo aquí en Odessa. Vamos a orar. Señor eterno, gracias por tu palabra. Gracias porque tú, Señor, siempre nos has mostrado tu poder allí en la iglesia de Odessa. Ahora aquí en esta iglesia que está creciendo, Señor, que está formándose, nada podemos hacer si no utilizamos tu método de ayudar a la gente, de poder, Señor, también caerlos a utilizar el método de la simpatía, ganarse la confianza de la gente y poder mostrarte tal como somos a las personas. Por favor, ayúdanos a utilizar ese método. La única forma, dice, la única, no hay otra, y es cierto, no hay otra. Es tu método, Jesús. Ayúdanos a poder comprender ese método para poder ver frutos aquí en esta ciudad. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén.